Hace 8 días recibimos, para mí, desde mi punto de vista, recibimos una palabra muy determinante cuando se puso aquí el pastor desde la mañana que estuvimos los servidores en ADN. Nos hablaron dos cosas importantes. Una es, podemos ser de la multitud o podemos ser discípulos. Y la palabra que nos dio a la hora de la predicación tenía que ver precisamente con el menosprecio. Habló acerca del menosprecio, ¿lo recuerdan bien? Ok, lo que toca a continuación es precisamente nuestra respuesta como iglesia a lo que Dios habla. El día de hoy y los próximos domingos voy a hablar algo que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Lo voy a pegar todo, espero que ponga atención. Y si usted decide seguir siendo de la multitud, respetable. Pero si usted quiere ser discípulo, vamos a estudiar los próximos domingos. Así es que si a ti te gusta estudiar la palabra de Dios, te recomiendo que el próximo domingo te compres un cuaderno limpio, porque vamos a hablar de conceptos para darle una respuesta a Dios. Entonces, ¿qué hago para dejar de ser una persona aburrida en la iglesia sentada pensando y esperando que se acabe? ¿Qué hago? Porque lo más importante de toda tu vida es lo que brota de aquí. Tú no vas a encontrar respuestas allá afuera acerca de qué hacer con todo lo que se está presentando. Es para discípulos aprender cómo funciona la vida. Y comienzo desde el título. Por favor, antes que un milagro, es el título del día de hoy. Y te voy a introducir porque no tiene nada que ver con lo que voy a hablar, pero quiero pedirte, por favor, que pongas atención durante los próximos minutos. ¿Está bien? Yo creo que una de las respuestas y lo primero que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos para permanecer, ¿qué fue lo que Jesús hizo con esas 12 personas? Los encontró de una manera totalmente que no significaba su vida. Para ellos era, pues prácticamente vivían bajo la esperanza de que viniera un Mesías, porque crecieron en una religión que era la religión judía. Les enseñaban la ley desde pequeños, lo cual era bueno, pero todas estas cosas dejaron de funcionar en ellos porque necesitaban vida espiritual. La ley precisamente no se puede seguir y no se puede cumplir sin una vida espiritual. Entonces, por eso los mandamientos son complicados para todos. Cuando tú escuchas los mandamientos, prácticamente no son demandantes, en realidad son protectores desde la primera razón, si tú lo entiendes como discípulo. Cuando tú interpretas un mandamiento como algo, como una obligación, significa que tu concepto de Dios sigue equivocado. Nada de lo que Dios te pide en realidad es difícil, de aceptarlo porque estamos acostumbrados a vivir de otra manera. El día que el Señor Jesús te eligió para que vivieras en su reino, te dio una identidad de rey y sacerdote. Digan conmigo, yo soy un rey que representa un sacerdocio también. Hace un momento me puse a investigar la palabra reino. El reino no es solamente una persona, el rey se compone de distintas personas que reconocen al rey. ¿Están aquí conmigo? Ok, y vamos a una prueba muy importante. En la realeza, en Inglaterra, tenemos a nivel mundial conocido un reino que es Inglaterra. El príncipe William y el otro príncipe Harry fueron educados en la realeza. Cuando ellos, desde que nacieron, comenzaron a darles enseñanzas claras sobre el reino. Y les enseñaron primero a cómo comportarse, cómo vestirse, cómo sentarse, cómo hablar, cómo pensar, cómo dar una respuesta. Les enseñaron la realeza, no para reflejar que ellos son gente intocable. La realeza no tiene nada que ver con lo intocable. La realeza tiene que ver con autoridad.
Todo lo que ellos representan tienen que ver con autoridad. En otras palabras, les enseñaron a tomar de cierta manera la copa, les enseñaron a hablar de cierta manera, de cierta manera, de tal forma que lo que ellos iban a representar no era solamente un reino, era autoridad de un reino. Y es lo mismo que el Señor quiere hacer cuando a ti te llama para salvarte. Entonces, escúchenme bien, lo que quiero compartir los próximos domingos es el reino de Dios. ¿Por qué te voy a hablar del reino? Porque sencillamente el menosprecio con el que a veces actuamos en la vida es porque solamente queremos un milagro sin pensar que somos acreedores de milagros. Es sencillamente porque somos parte del reino de Dios. Y cuando tú no entiendes ese reino, inmediatamente tú crees que sigues siendo la misma persona, salva por Cristo, pero que te tienes que comportar de la misma manera. No, ahora representas la autoridad de un reino. Ahora representas en tu manera de hablar, en tu manera de expresarte. Ahora tú representas un reino. ¿Y qué representas? ¿La santidad de Dios? Sí. Representas el carácter de Dios en lo que haces, en tu paternidad, en tu matrimonio, en la educación de tus hijos. En otras palabras, necesitamos educar a nuestras generaciones porque son parte de un reino. ¿Están aquí conmigo? Entonces representamos una realeza de autoridad. Y cuando una persona realmente no entiende este reino, sencillamente vive equivocadamente como todos los demás. Cuando la princesa Diana murió, obviamente el príncipe Harry y su hermano estaban tristes. Y me llamó mucho la atención uno de los comentarios que encontré acerca de ellos. Ellos estaban muy tristes después de la muerte de su madre, la princesa Diana. Los medios de comunicación determinaron poner una nota que decía: la muerte no determina el gobierno ni reduce la autoridad después de que sucede algo terrible en la vida. En otras palabras, puede ser débil sin perder autoridad. Imagínate ser educado de tal manera que el día de tu tristeza no pierdas la autoridad de representar un reino. Me llamó mucho la atención que en medio de su tristeza ellos no perdieron autoridad. ¿Qué pasa cuando nosotros no entendemos el reino de Dios? Lo primero que el Señor le mostró a sus discípulos no fue hacer milagros, les mostró un reino, les predicó un reino. Les habló de algo que no es en un sentido difícil de entender, pero en otras palabras, prácticamente lo que Jesús vino a ofrecer fue el reino de Dios. Escúchame bien, cuando Adán y Eva pecaron en Edén, dejaron de estar calificados para representar ese reino. Dejaron de poseer ese reino dentro de ellos. Ellos representaban la realeza y la inteligencia para la vida. En otras palabras, de un reino invisible se iba a hacer un reino visible, y los representantes y los retenedores de ese reino a través del Espíritu Santo eran ellos. Ellos eran un vaso donde el Espíritu Santo venía sobre de ellos, y ellos en su totalidad, en cada acción, palabra y autoridad, representaban ese reino. Pero el día que ellos pecaron, al corromperse por el pecado, se hicieron vasos profanos que ya no pudieron retener al Espíritu Santo. ¿Saben por qué definitivamente no nos enfocamos en la vida de Dios? Porque pensamos que el Espíritu Santo solamente viene a nosotros para poder vivir bien. Y hoy durante estos próximos domingos, te voy a enseñar el significado de qué es ese reino, para que lo añores, para que sepas que debes de vivir en él, para que tú entiendas que este mundo prácticamente no te ofrece nada
Pero el reino de Dios, viviendo en este reino, totalmente tu vida va a cambiar, porque eso fue lo que le pasó a los discípulos. Ellos experimentaron el reino, no simplemente siguieron a un hombre con una túnica, vieron el reino de Dios en él. Y lo que nos hace falta como iglesia y en esta época es entender que no estás aquí solo porque ves que todo es maravillosamente bueno y lujoso. No tiene nada que ver lo que este mundo representa a lo que el reino de Dios es. Porque este reino no es una palabra vieja. No representamos un reino acabado, representamos un reino eterno. Y cuando la gente no entiende estas cosas, definitivamente invierte su vida en el menosprecio. Te menosprecias a ti, menosprecias tu casa, menosprecias todo lo que nos hablaron hace 8 días. Y precisamente hoy quiero que tú y yo podamos estudiar el reino de Dios y retener al Espíritu Santo, porque no tienes contigo a cualquier persona. Esto era para decir amén. No tienes contigo a cualquier persona. En este reino no caminas solo. Número 1, ¿qué cosas tengo que aprender del reino de Dios? 1, que el reino de Dios te concedió al Espíritu Santo como tu tutor. Tienes una gran parte del reino de Dios en tu vida. Mi respuesta la semana pasada: si yo quiero dejar de ser multitud, me convierto en un discípulo dispuesto a reconocer, a vivir dentro del reino, para que entendamos que el reino de Dios es superior a todo lo que ven tus ojos. El reino de Dios es superior a todo lo que tú has visto hasta tus 50 y tantos, o tus 40 y tantos, tus 60 y tantos, tus 80 y tantos y tus 123 millones de años que tienes. Probablemente no es cierto. El reino de Dios es superior. No sé qué te ha maravillado tanto en la vida. No sé qué es lo que te ha impactado. El paisaje más hermoso de toda la existencia, los lugares que tú has visto, si te impacta un espectáculo, nada que ver con el reino de Dios. Y hoy quiero precisamente que entendamos a dónde Jesús introdujo a sus discípulos y los hizo dejar de ser multitud. Antes que hacer milagros, Jesús predicó y anunció el reino de Dios. Jesús lo primero que vino a decir es: arrepiéntanse. Vamos primeramente a Mateo. Vamos a ver varios versículos, por favor. Me quedan 38 minutos. No es cierto. Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo 4:17. Vamos rápido arriba si pueden, porque si no ustedes me atrasan. Dice lo siguiente: a partir de entonces Jesús comenzó a predicar el reino de Dios. ¿Por qué Jesús no predicó otra cosa? ¿Por qué Jesús no dijo: hey, escuchen, yo soy el Mesías, síganme a mí? Jesús dijo: algo mucho más fuerte que lo que ven acaba de llegar para ustedes. Es el reino de Dios. Así es que no va a haber manera de que ustedes lo vean si no hay un cambio en sus vidas de arrepentimiento. ¿Por qué Jesús proclamó un reino? ¿Qué tiene ese reino de glorioso que es atractivo para mí? Jesús dio la buena noticia a tanta mala noticia, a todo el colapso de obscuridad, a todo mal momento, a cualquier tragedia de la vida. Jesús dijo: el reino de Dios ha llegado entre ustedes. Jesús, yo no necesito un reino, necesito milagros. Jesús, necesito que mi marido se comporte. Jesús, necesito que todas las cosas que están a mi alrededor, de hecho, necesito que vayas a las sinagogas y que prácticamente venga un avivamiento. No, ustedes perdieron un reino y hay que recuperarlo. A partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Por qué Dios ofrece el reino y no solo salvación?
Si Jesús solamente hubiera ofrecido salvación, tu familia estuviera perdida. Porque una cosa es salvarte y otra cosa es que vivas. ¿Qué después de la salvación? El reino, cultura, pensamiento, hablar, comportarnos. El reino de Dios no es un sistema. El reino de Dios prácticamente es un estilo de vida. Por eso Jesús habló de esto. Tus hijos necesitan el reino de Dios. No estoy hablando de que tus hijos se estén persinando. No estoy hablando de que tus hijos se vistan de una manera en la que, mira, cuando tú entiendes el reino de Dios, todas esas cosas cambian por convicción. Jesús nunca vino a decirles a la gente, vístete diferente. Jesús inmediatamente, conozcan el reino. ¿Están aquí conmigo? Juan capítulo 3, versículo 3. Jesús dijo, necesitas primero la salvación para poder ver el reino de Dios. Me llama mucho la atención que un maestro se le acerca a Jesús, un maestro religioso, estudiado en la palabra. Inmediatamente él comienza a percibir y ven las señales que Jesús hace, ven los milagros. Y este hombre llamado Nicodemo quiere ver a Jesús precisamente porque despertó en él algo que jamás había visto con tanta autoridad. Y en esta noche hay algo extraordinario que Jesús le dice a Nicodemo. Y aquí comienza todo. Por favor, vea algo tan sencillo. Jesús les respondió. Este hombre llega y le dice, nadie puede hacer las cosas si no es enviado por Dios. Y la respuesta de Jesús fue esta. Juan capítulo 3, versículo 3. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que no nazcas de nuevo, no puedes ver. Digan conmigo, ver. Jesús está diciendo que la única manera de ver el reino de Dios es que tú hayas nacido verdaderamente de nuevo. Si no estás viendo el reino de Dios, duda, por favor, duda que verdaderamente aceptaste a Cristo. Porque este reino es visible. Jesús está diciendo algo. Para que tú puedas ser introducido al reino necesitas salvación. Y a partir de que ya eres parte de este reino, tus ojos están abiertos para ver esto y otras cosas más. Entonces el reino de Dios no es una idea, es algo que se puede ver. Y este hombre, los 60 años, ¿cuántos años te gusta que tuviera Nicodemo? ¿60, 70 años? Vamos a ponerlo en 55, chaval, ¿verdad? Ya los de 40 decimos ya chavos, 50 son chavos, ¿verdad? Este hombre le dijo prácticamente, si el reino es visible y se puede experimentar cuando hay salvación. Por eso te decía, duda verdaderamente en tu vida si realmente el día que aceptaste a Cristo verdaderamente lo hiciste con fe. Porque si no estás viendo ese reino, algo te está distrayendo. Y a veces es necesario que tú entiendas que el nuevo nacimiento te permite ver, no saber, no idealizar el reino de Dios. No estamos hablando de una idea, no estamos hablando de que, escúcheme bien, yo no veo a personas en la Biblia que experimentaron el reino de Dios y que fueran apáticos. Los veo avivados, los veo a personas que experimentaron el reino de Dios. Yo los veo totalmente entregados a ese reino, dando su propia vida por ese reino. ¿Qué les pasó a estos hombres? Yo a veces hasta lo pregunto con frustración. ¿Qué les pasó? ¿Qué vieron de ti estos hombres que amaron ese reino, que lo abrazaron? Lo vieron no solamente por una túnica. Jesús no bajó con una corona. Jesús no bajó con este tipo de detalles en los que tú y yo estamos acostumbrados. Jesús bajó y dijo algo: hay que corregir, hay que recuperar. Lo más importante de toda la vida es que un reino venga a esta tierra.
Jesús, el Dios del cielo, quiere seguir gobernando en la tierra y en la vida de cada uno de ustedes. Cuando nuestros afectos y el menosprecio nos ganan, cuando Jesús no tiene el favor completo en tu mente y en tu vida, ese reino no está en tu cabeza. Tú estás pensando en cómo le vas a hacer para recuperar el dinero que perdiste, o cómo le vas a hacer para que todo esto comience a funcionar. Escúchame bien, Jesús por eso no vino a predicar: cambien ustedes para que entonces su marido se comporte mejor, para que ustedes sean una iglesia con propósito. Escúchenme bien, todas estas cosas son importantes. No. Jesús dijo: el reino de Dios hace que todo sea posible. Porque tu trabajo no es cambiar a nadie. Tu trabajo es vivir en ese reino, ver ese reino en tu casa, en tu esposa, hablarle. Eres un digno representante del reino, de las acciones de Cristo. Tu rostro refleja el amor de Cristo cuando tú entiendes ese reino. No te esfuerzas en el amor, no te esfuerzas en la fe. Es que todos estos esfuerzos no vienen de parte de Dios. El Espíritu Santo produce y provoca todas estas acciones porque Él es el promotor del reino de Dios dentro de ti. El reino no es algo, es alguien. Yo no sé si estás entendiendo lo que trato de decirte. 22 minutos y apenas voy con la introducción. Jesús le dijo a Nicodemo, y en desesperación, yo sí creo que este viejito estaba desesperado, estaba cansado de tener una vida, hablar de Dios sin experimentar el reino de Dios. Y le da unas palabras Jesús. Le dijo a este hombre: el reino se puede ver. Te quiero preguntar algo. ¿Qué has visto del reino de Dios que te sea atractivo en este momento? Yo ya estoy convencido de que nada me divierte en este mundo. Yo no sé si tú. Hace 8 días me senté con mi amigo Cristian y nos las pasamos 2 días riéndonos de cosas chistosas que nos pasan. Pero se acabó. Llegó el lunes. Llegaron las noticias no tan buenas de los comportamientos. Y aunque haya cosas que no me hagan feliz, eso no significa que el reino de Dios se va a detener. Porque el reino de Dios se declara como algo estable. El reino de Dios está formado con principios eternos. ¿Y sabes? Nada puede contra eso. Nada puede contra eso. Entonces yo escribiría: yo quiero formar a mi familia con principios eternos. Vamos a ver una declaración, porque era importante el reino de Dios antes que los milagros. Primer libro de Juan, capítulo 5, versículo 19, por favor. Hay una declaración muy fuerte. ¿Ven todos esta silla? Juan dijo algo extraordinario. Fíjense lo que dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Quiero que entiendas esto. El mundo entero está bajo la oscuridad. Quiero que veas la cantidad de cosas que hay aquí. Dinero. ¿Qué dice aquí? ¿Tamales? No. Era para ver si estaban atentos. Tamales, elotes, la verdad. Vida, familia, matrimonio, todo esto está sujeto a las tinieblas, dice Juan. Las tinieblas han envuelto a tu familia, a tu vida, a tu matrimonio. Juan hace una declaración: que quien tiene poder, quien tenía poder sobre de ti, sobre tu casa, eran las tinieblas. Te tenía sujeto, oprimido.
Y escúchame bien, esta es una de las verdades que nosotros tenemos que entender puesta en la cruz, por favor. Jesús, al predicar un reino, no podía dejar que todo esto viviera bajo el maligno. Entonces Jesús elige una cruz, porque sacar de las tinieblas, quitarle la autoridad a las tinieblas, primero tenía que haber un pago. Era imposible, y estoy dando prácticamente doctrina básica para que puedas entender y amar este reino. Escúchame bien. Tú y yo no hubiéramos tenido oportunidad de un día poder prosperar en nada. Porque mira, toda la opresión de la oscuridad de tu familia estaba por los suelos. Familia, dinero, proyectos, vida, planes, salud, todo Satanás era dueño de ti. Cuando tú no has recibido a Cristo en tu corazón, Satanás sigue gobernando sobre tu vida. Entonces, hay una declaración extraordinaria. Jesús introdujo el reino de Dios no como una idea, sino como una manera de vivir. Al morir en la cruz, usó las tinieblas. Todo esto Jesús lo tomó, lo puso en la cruz del Calvario, lo dejó abajo, y esto ahora, la oscuridad se ha convertido en el abono para cultivar flores. Dios está cultivando una vida gloriosa para tu vida. Y ahora las tinieblas solamente es el abono. Me encanta que Jesús hizo que las tinieblas ahora se conviertan en algo insignificante para nosotros. Pero había un problema. Ahí estaba nuestra familia. ¿Qué crees? Ahora ya no. Segundo libro de Pedro, capítulo 9, verso 9 y 10. Segundo libro de Pedro, perdón, es capítulo 2. Déjame lo busco aquí porque creo que les di. Lo tienen en la versión del mensaje ahí arriba, se los pasé. ¿Me ayudas con el piano, John, por favor? Perdónenme, no hay capítulo 9. Ahí se me pasó. Pero está claro aquí. Fíjense lo que dice esta parte, la versión del mensaje. Sin embargo, ustedes son los escogidos por Dios, electos para el alto llamamiento de la obra sacerdotal. Qué alto puesto Dios nos ha dado. ¿Están aburridos? Esto es para los discípulos, ya dije, ¿no? Sin embargo, ustedes son los elegidos por Dios, electos para el alto llamamiento de la obra sacerdotal, los instrumentos de Dios para hacer su obra y hablar en su nombre, para contarle a los demás la diferencia de las tinieblas y la luz. Qué precioso versículo. En la versión 60 dice: Dios nos trasladó de las tinieblas a un reino. Tú solamente sabes que hay una cruz, pero Dios te invita a sentarte aquí, a un trono. Esta cruz simplemente hizo que las tinieblas, que todo lo que Él tenía bajo su resguardo, bajo el orden, Satanás lo despojó. El Señor lo despojó para recuperar un reino. Y ahora tu familia, tu hogar, tus hijos, quiere que se sienten aquí, en un trono limpio, donde hay esperanza, donde hay eternidad, donde vale la pena vivir para esto. Porque no hay ningún otro problema. Todo lo que pongas aquí va a prosperar. Y yo sé que para mucha gente no es atractivo en este tiempo, porque las tinieblas
han hecho de este mundo que quizás el mundo sea más atractivo. Y hay mucha gente que menosprecia porque se le ha hecho muy poco el reino de Dios. ¿Sabes por qué es poco para ti? Porque no lo conoces. Porque quizás nunca te has dado la tarea de conocer este reino, que no ofrece cosas inseguras, ofrece permanencia, ofrece libertad y es eterno. Sin embargo, ustedes son los escogidos por Dios, electos por el alto llamamiento de la obra sacerdotal, los instrumentos de Dios para hacer su obra y hablar en su nombre, para contarles a los demás la diferencia de las tinieblas a la luz que Él hizo para ustedes. De nada algo, de rechazados a aceptados. Por más que tú digas soy de lo peor, soy un desdichado, esas no son palabras del reino. Es que me caigo mal, qué tonto, y te pegas y te empiezas a cachetear. Eso no son palabras del reino. Eres aceptado, eres elegido. Dios te considera, te ha elegido precisamente, ya te tiene en este lugar. Todo esto ha sido deshecho, las tinieblas, la familia, todo esto ya fue trasladado a esto, con esos derechos del reino. Fue en la cruz. Versículo 11. Hermanos, este mundo no es su hogar. Así que no se acomoden a él. No complazcan su ego a expensas de su alma. Qué fuerte. ¿Sabes que lo que te está clamando porque tú te diviertas? No está mal que te diviertas. El ego nos está llevando lejos de apartarnos de este reino. Gracias, Dani. Cuando Jesús vino a la tierra, encontró un mundo, el mundo que Él creó, lleno de perturbación. Amados, el mundo está colapsando. Cristo viene pronto, otra vez te lo digo. Por todos lados ya hay temblores. ¿Quién dijo esto? Jesús. Que solo son anuncios, hay señales en los cielos. Cristo viene pronto. Y que ojalá que nos encuentre buscando este reino y totalmente sanos. La palabra se está cumpliendo cada día más. El mundo está colapsándose. Cuando Jesús trajo el reino de Dios, Dios trajo un reino estable. Por eso es que cuando Jesús todo el tiempo se mostró estable, porque no necesitaba venir todo el reino de Dios del cielo. Solo una persona lo representó y se llamó Jesús. Entonces, para que este reino se pudiera conocer, escogió a 12. ¿Cuál es la tarea de un discípulo entonces? Claramente, estar con Él. Marcos capítulo 3, verso 4. ¿Cuál es mi tarea? Me equivoqué. 14. Marcos 3:14. ¿Lo puedes poner en la NTV, hija, por favor? Luego nombró a 12 de ellos y los llamó, ¿cómo? ¿Qué significa la palabra apóstol? Enviado. Pero un apóstol no solamente es un enviado. Esta palabra me encanta, porque esta palabra significa que una persona pasó mucho tiempo con el rey. Esta palabra la usó el Señor Jesús
porque era una palabra romana. Y esta palabra, prácticamente los romanos tomaban personas que ellos elegían para darles a conocer los emperadores su intimidad. Sabían sus colores, sus gustos, sabían la cultura de Roma, y cada que Roma conquistaba un lugar, eran enviados los apóstoles. ¿Para qué? Para ambientar los lugares, para establecer cultura, para poner imagen, para poner el lugar y ambientarlo de tal manera que cuando el emperador llegara a esa ciudad, él se sintiera como en casa. ¿Sabes que esta es la tarea de la iglesia? Ambientar este lugar de tal manera que cuando Jesús viene y visita la ciudad, Él se siente en casa. Por eso adoramos, porque nosotros entendemos ese reino. Y al hacer la labor sacerdotal de oración, de alabanza y de adoración, nosotros prácticamente estamos ambientando, preparando para que los milagros, no solo los milagros, sino la misma presencia de Dios venga a las familias de esta ciudad. Es nuestra tarea que Dios se sienta en casa. Es nuestra tarea que Dios se sienta bien. Pero obvio, esto es para los que son discípulos, para aquellos que dicen: ya renuncié a mi vida y entonces le quiero dar mi vida al Señor. Dice la Biblia, luego los nombró a 12 de ellos y los llamó apóstoles. A ellos ¿qué harían? Lo acompañarían. Versión 60. Por favor, hija. Estableció a 12 para que estuvieran, ¿dónde? Jesús nunca les dijo: quiero que pasen un buen rato conmigo, vamos a divertirnos, vamos a sentarnos a tomar café, nos vamos a ir todos los martes a Starbucks, nos vamos a ir allá a sentar, pidan un panini, pidan lo que ustedes quieran y nos vamos a divertir. No solamente se trataba de estar con Él para contemplarlo, sino para conocer un reino. Jesús no les hizo una invitación a estar bien. Jesús les hizo una invitación, los introdujo a un reino, los introdujo a una manera de hablar, los introdujo a una manera de pensar, los introdujo a su intimidad. Jesús no les mostró solo milagros para que ellos se conformaran con eso. Jesús les mostró una manera de hablar de tal manera que ellos abrazaron eso. Y por eso es que cuando al apóstol Pedro lo encuentran el día que arrestaron a Jesús, lo voltearon a ver: tú hablas como él. Ya no se lo podía quitar Pedro. Cuando una persona conoce ese reino, empiezas a hablar como se habla ahí, empiezas a perdonar como se perdona en ese reino, empiezas a vivir como se vive en ese reino. Porque el reino de Dios, si eres introducido a la intimidad de Cristo, vas a vivir con todo lo que Él mora dentro de su corazón. Estoy diciendo cosas raras. Sabía que me iba a pasar esto. No importa. Son de estas predicaciones que no son para que te vaya bien en la vida. Para mí esto es lo principal de toda la vida. Así es que próximos domingos vamos a estudiar el reino de Dios. Yo no sé que si tú estás preparando a tus hijos para la vida, estás eligiendo su educación, bien, pero este mundo no tiene nada que ofrecerte por muy bueno que sea allá afuera. Yo no quiero que mi hija esté preparada para la vida. Yo quiero que mi hija esté preparada dentro del reino de Dios, para darle respuestas a lo que no tiene respuestas. Jesús vino a un mundo que estaba colapsado, un mundo lleno de tinieblas. Las tinieblas estaban destruyendo familias. Cada que ese reino se aparta de tu mente y de tu corazón, te vuelves como una persona común y corriente, como si este reino nunca hubiera venido. Y escúcheme bien, el reino de Dios está entre nosotros. Y el reino de Dios se ha manifestado para aquellos que desean vivir para ese reino. Y la razón por la que yo sigo en un ministerio y hablo de estas cosas es porque precisamente
Nos hace falta la frescura del reino de Dios y ser nuevamente introducidos. Jesús nunca le pidió a sus discípulos: vamos a pasar un buen rato. Escúchenme bien, todo el tiempo que me vean, vean al Padre y ustedes lloren y sencillamente me acaricien, pero tienen que seguir siendo los mismos. No, señores, este reino se tiene que convertir en algo que ustedes desean. ¿Por qué? Versículo 15. Vamos a leerlo de corrido, 14 y 15. A que estuvieran con él, estableció a 12. Dale. Estableció a 12 desde ahí. Estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a qué. Señores, los discípulos no son flojos. La tarea de un discípulo no es la flojera. Tú no tienes que esforzarte por, si ya perteneces a este reino, por hacer algo de esto. Estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. ¿Y qué más? Versículo 15. ¿Y que tuvieran qué? ¿Para qué? Jesús les dijo: no prediquen milagros. Jesús nunca predicó milagros. Jesús hizo milagros. La razón por la que Dios te ha llamado es para que salgas de aquí y te atrevas a poner las manos y decir: eres sano en el nombre del Señor Jesucristo, porque yo represento ese reino. Por favor, familia, el reino de Dios no es débil, es la máxima autoridad y has sido llamados tú para vivir en ese reino. Así es que deja de poner tu cara de pobrecito. Dile al que está a tu lado: ya quita tu cara de que nadie te pela, ¿verdad? Dile, ya. Dios te introdujo para vivir en una realidad del reino de Dios. Cada que Jesús estaba en una tempestad, ¿qué hacía? ¿Te acuerdas el día? Eso me encanta. O sea, ¿quieres libros de acción? ¿Quieres películas de acción? Léete la Biblia y ahí hay un chorro de acción. Un día Jesús estaba dormidito en un barco, hasta se estaba meciendo con las olas. Para él se estaba meciendo. Y todos aquellos estaban asustados. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo Jesús? ¿Quién creen que lo despertó? ¿Quién era el más asustado de todos? Qué gandallas son con el Pedro. Vamos a poner que fue Santiago hoy. ¿Qué les parece? Hoy fue Santiago. Jesús, párate, que no ves que nos estamos hundiendo. Y Jesús, yo me imagino que lo volteó: déjame dormir, estas olas son para arrullarme. Dice la escritura que Jesús se puso de pie. Dijo: en el nombre del Señor Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. ¿Dijo eso? ¿Qué dijo? ¡Cállate!, le dijo al mar. Jesús le da a la circunstancia lo que él tiene, lo que él es, y él mostró en el mundo donde él vivía. El reino de Dios, en el reino de Dios no hay tempestad. En el reino de Dios se dan órdenes sobre aquello que no pertenece a lo legal. Tú le tienes que dar órdenes a aquello que no es legal en tu vida. Porque si entiendes este reino, quiero terminar con estas palabras. Ya no me alcanzó el tiempo para decirte a qué Jesús vino el reino, a qué Jesús vino a mostrar. ¿Cuáles fueron las tareas? ¿Puedes poner la lista, hija, por favor? Una de las tareas de Jesús fue, número 1, restaurar la justicia y la santidad en la humanidad. Porque sin estas dos cosas no íbamos a tener autoridad. Jesús vino a restaurar al Espíritu Santo en el hombre. Otra vez te ibas a convertir en un depósito. Eres un depósito. Tú puedes retener al Espíritu Santo.
Número 3, vino Jesús a entrenar a la humanidad para el liderazgo del reino. Está siendo entrenado por el Espíritu Santo. Está siendo enseñado por el Espíritu Santo. Tú no le tienes nada que ofrecer a la vida, si no es que tú te paras como un líder enviado por Dios a este mundo, y más allá de montar una empresa, montas el reino de Dios a donde quiera que vas. Jesús vino a restaurar el Espíritu Santo en el hombre. Y final, la última cosa, durante los próximos, Jesús vino a entrenar a la humanidad para el liderazgo del reino. 4, 5, vino a restaurar el gobierno de Dios en la tierra a través de la humanidad y devolver la administración a los reyes terrenales de Dios, es decir, al hombre. Yo quiero que baje el rey, y Dios dice: no, yo quiero que tú seas mi rey aquí. Colosenses 1:13. Qué precioso versículo. Póngase de pie, por favor. ¿Alcanza a ver lo que dice ahí? Si es necesario, apáguenme la luz para que puedan verlo. No importa, porque a mí me interesa que este versículo se quede grabado en sus corazones. No, yo creo que es esta la que no deja ver, no sé. ¿Ya lo ven ahí claro? Dios nos rescató de callejones sin salida. ¿Y qué más? Y calabozos oscuros, para trasladarnos ¿a dónde? Para trasladarnos a una vida mejor, donde yo estoy disfrutando, donde yo no voy a hacer nada, donde muevo un dedo y Dios viene y se acerca y me sirve. No. Dios te trasladó al reino de Dios, del Hijo que tanto ama, el Hijo que nos sacó del pozo donde nos encontrábamos, que nos libró de los pecados, que estábamos condenados a repetir una y otra vez. Por favor, ya no tomes tus cadenas y te las vuelvas a poner. Ya no vuelvas a ser la misma persona. Te invito a que conozcas este reino. Te invito que si tú eres discípulo, yo hace ratito les estaba diciendo a los que estábamos orando allá, yo no sé qué vieron ellos, más bien yo sí sé. Y esa es una de las razones por las que no puedo renunciar a mi llamado. Por más que me vienen las ideas de renunciar al llamado que Dios me ha dado, no lo puedo dejar, sencillamente porque no me pertenezco. Y yo no sé cómo ves tu vida en un futuro y a tu familia en un futuro, pero Jesús ha determinado que tú, como su escogido, dejes de vivir pensando que tú eres el olvidado de Dios. Tú vienes aquí a gobernar, a liderar, y a que en el nombre del Señor Jesucristo este mundo se someta, porque el reino de Dios se va a hacer visible para aquellos que lo quieran. Y te voy a decir como Nicodemo, a lo mejor ya eres un viejo en la fe, pero ya estás en un punto donde tú crees que ya has visto todo. No has visto nada de lo que significa este reino. No está en cuatro paredes. El reino de Dios es perdón. El reino de Dios es gozo.
El reino de Dios va más allá de la justicia que tú y yo podemos plantar. El reino de Dios es el carácter de Jesús. Son palabras de Cristo, son enseñanzas de Jesús, son parábolas, son milagros, son cosas. El reino de Dios es lo que solamente puede sostener por ahora, pero viene una eternidad en la que tú y yo estamos ya trasladados en esa eternidad. Y si tú y yo seguimos pensando que este mundo es todo lo que hay, definitivamente creo que te estás perdiendo de lo más glorioso, porque estos hombres renunciaron. Dentro de 8 días vamos a hablar del sígueme en el reino de Dios, porque un día donde Jesús iba caminando, volteó a ver un hombre llamado Mateo y le dijo solamente: sígueme. Y yo quiero saber más de esto, porque era gente que tenía mucho dinero. Imagínate que llegue un momento en tu vida que te deja de importar el dinero. Vivimos demasiado con los ojos puestos en este mundo, mis amados. Yo quiero invitarte ahora. Es que si tú has tenido dudas de que tú eres salvo, y se vale que vuelvas a repetir la oración de fe, porque definitivamente hay mucha gente que piensa que Dios no está vivo. Y te tengo una noticia: ha resucitado y Jesús está entre nosotros. Jesús está a cargo. Y todo lo que Satanás tenía en resguardo, familia, emociones, matrimonio, ahora están bajo su resguardo, y las tinieblas solo son el abono que hace que el reino florezca. No te estoy ofreciendo una iglesia ni una posición. El reino de Dios se lo ofreció a sus discípulos y con gozo lo aceptaron. Se convirtieron en los Avengers de su época. Ningún poder venía de ellos, todo venía de Jesús. Que ese mal hablado Pedro vio un cojo, le dijo: dame la mano. No tengo oro, no tengo plata, yo lo que quiero es que romper la piñata. No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo, ¿qué? ¿Y qué hizo? No inventes. Hace 15 días, ahorita estoy acordando, no sé si viste, en Conquistando Fronteras llegó un hombre en silla de ruedas. ¿Lo viste? ¿Final? Sus pies estaban doblados, sus manos. Cuando hablé de la cruz del llamamiento, Pastor Iván se acercó con él y empezó a orar por él. Dijo: te digo en el nombre de Jesús, levántate. Y empezó a levantarse. Se le empezaron a enderezar los pies y empezó a dar pasos. Yo lo vi. ¿Lo viste tú también? Se me había olvidado. Cuando el reino de Dios está, hay milagros.